En este bloque número 4 vamos a ver lo que es la evolución biológica y cómo es que los diferentes tipos de teorías estuvieron influyendo en el conocimiento y para poder explicar cómo han sucedido los cambios en diferentes especies debido a la gran biodiversidad con la que contamos. Bueno, comencemos diciendo lo siguiente, que todo lo que se diga y se pone de ejemplo no es para estar mencionando qué especie es mejor sobre qué, o para hacerte cambiar acerca de un tipo de creencia o forma de pensar debido a los temas que se van a estar desarrollando. Primero que nada tenemos que ver cuáles son los antecedentes que formaron los diferentes tipos de las teorías que se van a hablar aquí en esta presentación. Todo se lo debemos a los grandes cambios que ha ocurrido en el ADN, que es la parte fundamental, como ya lo hemos visto en bloques anteriores, de la célula. ¿Sí? Entonces, como hemos sabido, Darwin es el que hace el parteaguas en este tipo de teorías, pero debemos de tomar en cuenta otros pioneros que junto con él crearon los diferentes tipos de teorías. Como hemos dicho, hay diferentes tipos de teorías. Y comencemos con un primer antecedente que es el fijismo aristotélico, en el cual establece de que las especies antiguas a las actuales permanecen totalmente inmutables, es decir, no hay cambios. Y debido a eso, este tipo de teoría se fundamentó a que con las evidencias rupestres que hay en diferentes tipos de cuevas, por eso se llegó a esta teoría, en la cual llega a coincidir mucho con una teoría llamada creacionista, que es en la cual hay un ser divino en la cual creó todo tipo de biodiversidad. Ahora tenemos la teoría del catastrofismo, en la cual Cuvier estaba mencionando que diferentes tipos de desastres naturales, como son la extinción de los dinosaurios, los grandes diluvios, las erupciones volcánicas y, por qué no, hasta una misma sequía. Eso hacía de que diferentes tipos de especies llegaban a desaparecer. Al momento de que desaparecían este tipo de especies, la misma especie sobreviviente o las especies que llegaban a sobrevivir buscaban la forma de llegar a trascender y buscar la forma de rellenar esos espacios que se dejaron con anteriores especies. Entonces, esto es, digamos, la mecha que enciende la evolución en esta teoría debido a las extintas. Aquí tenemos otra teoría que es la del creacionismo. Así como estábamos diciendo que la teoría fijista había un ser supremo que la estaba creando todo tipo de especie, ahora en el creacionismo se menciona, pero desde el punto de vista religioso, en el cual dice que hay un ser divino, en la cual le estaba dando origen a todo tipo de biodiversidad con la que contamos. En la teoría del transformismo, su principal defensor fue Lamarck, en la cual hizo una serie de observaciones en las cuales él vio de forma muy precisa que los diferentes tipos de organismos durante su existencia iban acumulando algunas destrezas físicas, es decir, que podían ir alargando algunas de sus extremidades. Otra cosa que también estuvo observando debido a este tipo de transformación física fue que debido a esos cambios minúsculos que estaba sufriendo este tipo de organismo, eran adaptaciones que tenía que darse
al medio y no al organismo, al medio, para que de esta forma fueran más aptos dentro de un hábitat donde se estaba desarrollando este tipo de organismos. Y llegamos a la primera teoría establecida de forma científica, que es la teoría quimiosintética, en la cual los grandes científicos de ese momento hicieron un pequeño experimento en la cual estaba estimulada con electricidad y alimentada con algunas sustancias de origen orgánico, con la cual ellos observaron algunas proteínas con las cuales procedían o se producían en la célula. Y esto dio origen a que este pequeño experimento se transformara en un planeta totalmente recién formado como el nuestro, y el medio donde se llegó a dar este tipo de cultivo fueron los océanos, debido a que estaba totalmente encerrado en una burbuja llamada atmósfera y alimentado por todo tipo de sustancia química depositada en el océano y estimulado por las grandes tormentas eléctricas, se dieron origen a los primeros coacervados, que son las células primitivas tal y como las conocemos. Para dar paso a este tema, ya hablamos acerca de unos antecedentes para poderle dar sentido a la teoría evolutiva y cómo es que fue influenciada a través de una selección natural, en la cual estamos viendo que puede haber cambios, mutaciones, con las cuales se van a estar explicando de forma muy breve, muy superficial, con las leyes de la herencia creadas por Gregorio Mendel. Pero quienes son los que le dan el auge a este tipo de teoría evolutiva a través de la selección natural no es nada más y nada menos que, como ya conocemos, a Charles Darwin, Wallace y Thomas R. Malthus, que este último fue un economista, y cómo fue que la economía influyó en una teoría evolutiva en una de las ramas de la biología. El neodarwinismo, muchachos, no es otra cosa más que otra teoría u otras teorías que vinieron después del suceso de Darwin, que aquí contribuyeron un gran número de científicos, en las cuales todos ellos coinciden en que la evolución es algo que no va a estar de forma estática. Prueba de ello es de la gran biodiversidad que llegamos a tener. Entonces, estos personajes estaban basándose en todas las mutaciones que estaban ocurriendo de forma gradual, que no tenía que ser un cambio brusco en una población de individuos, con la cual esto era un tipo de frecuencia genética en la cual se iban a estar transmitiendo de generación en generación, y es así como llegan a darse las nuevas especies. Un ejemplo de las teorías neodarwinistas que estábamos teniendo son estas tres imágenes, en las cuales están basadas en los tres principios que ya estábamos viendo aquí anteriormente, en la cual dice que la deriva genética está basado en los pequeños cambios que están ocurriéndose en una misma especie, como también es así el tema de la hibridación, que es para dar origen a nuevas poblaciones de individuos entre especies afín, como es el caso del burro y la cebra, o bien como en el caso del tigre, que a pesar de que es una sola especie, vemos que hay una gran gama de tigres
dependiendo de la recombinación aleatoria genética. Y por último, cómo el tema de la migración de individuos es algo realmente complejo y esto origina que haya una gran diversidad de especies en un tipo de organismo, tal y como se muestra en esta imagen de insectos que a pesar de que son una sola especie, hay diferentes tipos de colores, café, negros, verdes, amarillos, etcétera. Otro concepto fundamental acerca de lo que es el neodarwinismo es que debemos de tener en cuenta la riqueza genética que hay en una especie determinada. Aquí como lo vemos en la especie canina, que a pesar de que estamos hablando de una sola especie, el perro, hay una gran gama de genes involucrados en una sola especie. ¿Cómo es que van a estar mutando? ¿Cómo es que se da una deriva genética? ¿Cómo es el flujo? ¿Cuál es el efecto fundador? Apareamiento no aleatorio y sobre todo la interacción con el medio que existe para con esta especie. Una vez haber entendido lo que es el neodarwinismo y una poza genética, ahora veamos realmente cuáles son los factores que influyen para que exista una variabilidad y los factores que causan los cambios en una población independientemente de la que sea. Antes de seguir, muchachos, quiero poner sobre la mesa algo que es realmente interesante, que no es lo mismo un híbrido, una mutación, mejoramiento genético y sobre todo el tema ya antes tocado en bloques anteriores, lo que es la clonación. Pero ahora vamos a establecer la mutación como un evento posible para que una especie evolucione a través del ADN, que son pequeñas modificaciones que va acumulando cierto organismo, tal como es el caso de la salamandra, que es la que vemos aquí en esta imagen. Entonces, estas mutaciones se pueden clasificar de diferentes formas: morfológicas, condicionales, letales, físicas, sanguíneas, etc. Como habíamos establecido anteriormente, muchachos, otro de los factores que van a influir para que una especie esté evolucionando es el flujo de genes. Pero dentro del flujo de genes hay un factor que va a estar influyendo directamente en este flujo. ¿Qué quiere decir flujo? Es decir, movimiento de un acervo genético, es decir, riqueza genética. Y un ejemplo de ello lo tenemos precisamente con la especie humana. ¿Quién de nosotros no tiene un familiar casado en Estados Unidos? ¿Cómo es que llega a cambiar su riqueza genética? Y cuando llega a inmigrar a su lugar de origen, este pariente ya se encuentra enriquecido estos genes originales con otro nuevo, que bien o lo perjudica o lo beneficia. ¿Qué crees tú? Yo pienso que es para mejorar. Este factor es realmente importantísimo, muchachos, porque más que deriva genética o flujo de genes, este obliga al organismo a que se empobrezcan sus genes. Y es ahí cuando una especie, la que yo quiera estudiar, voy a ver qué tanta deriva genética tiene, es decir, qué tanta riqueza o pobreza genética o en cuanto a genes se refiere, es rico este espécimen. Y un ejemplo de forma así muy rudimentaria es esta bolsa de canicas, que en una primera generación estoy viendo que hay una gran cantidad de colores: verde, rosa, amarillo, blanco, etcétera. Y que más o menos si se establece una diferenciación de genes,
pues estamos viendo de que está establecido más o menos una cierta cantidad abundante. En la segunda generación, si yo le llego a quitar un color, pues ¿qué creen? Va a ir empobreciéndose su genética y tan es así de que se van a ir viendo menos colores, es decir, menos genes. Y así sucesivamente hasta llegar a una tercera, cuarta o quinta generación, en la cual vamos a ver cómo los genes se van a ir haciendo cada vez más escasos. Es decir, se van a repetir los genes una generación tras otra. Y a este tipo de empobrecimiento de genes se le conoce como cuello de botella. Y es aquí donde se me ocurren dos especies afines. El Canis familiaris, que no es otra cosa más que el perro, y las focas, debido a que en los años 80, 70 hubo una gran exterminio por las focas bebés, es solamente para poder crear un abrigo de piel de foca, y esto provocó de que los genes se fueran empobreciendo poco a poco. El efecto fundador, muchachos, es algo realmente preocupante. ¿Y por qué les hablo acerca de este concepto como tal? Porque si ponemos de manifiesto tal y como se ve en las imágenes, la raza menonita, que es una parte de la sociedad en la cual está causando realmente verdaderos estragos, muchachos, debido a que su riqueza genética, es decir, acervo genético, se está empobreciendo poco a poco. No necesitamos ver a niños deformes, pero ellos son muy, pero muy ajenos a que llegue otro tipo de gen que no sea un menonita. Y yo te pregunto, para terminar esta diapositiva, ¿tendrá mucho que ver con el efecto de cuello de botella? No lo sé. ¿Qué me dices? Dentro del apareamiento no aleatorio, ¿por qué estoy poniendo que esto es Esparta? Esto me da solamente la pauta para poderles decir de que el organismo más fuerte, más apto y sobre todo idóneo para seguir extendiendo su progenie, es decir, establecer la siguiente generación, es debido a ello, a que siempre los organismos más fuertes son los que tienen derecho a reproducirse. El último de los factores que intervienen para que exista una evolución trascendente en un organismo, tenemos lo que es la interacción con el medio. ¿Qué es esto? Es decir, no vamos a ver un pingüino en la selva o un oso polar en el desierto. No. Tiene mucho que ver el tipo de organismo que se va a estar desarrollando en una condición o en un hábitat en específico para que se pueda adecuar. De lo contrario, esto tendría que desaparecer ese tipo de organismo debido a que su adaptación sería nula. La selección natural es el medio por el cual la naturaleza ha escogido cómo hacer que los diferentes tipos de organismos vayan mejorando y creando mejores condiciones para que se puedan desarrollar sobre un hábitat, tal y como se muestra en esta pequeña animación, en la cual por un lado tenemos a una serie de jirafas con cuello corto, pero hubo una en la cual creció, estuvo más fornida y alcanzaba el follaje de las copas de los árboles, en la cual esto se iba a ir transmitiendo poco a poco de una generación a otra hasta llegar a lo que es actualmente a las jirafas de cuello largo, en la cual aquí vemos claramente cómo ese tipo de especie que no es apta a través de una selección natural va pereciendo, se va seleccionando el organismo
con mejores actitudes o desarrollos físicos para el hábitat en el que se desenvuelve. La genética poblacional es algo que va a estar estrechamente unido a los factores ambientales en los cuales los diferentes organismos se van a ir estableciendo esas pequeñas diferencias, en las cuales se van a ir depositando en el ADN para transmitirse a través de un huevo llamado cigoto, que estos cigotos a su mismo tiempo se van a ir heredando. Bueno, muchachos, como en las leyes mendelianas vimos que había algo de matemáticas aquí para poder establecer la evolución y poder predecir cuáles son los genotipos más aptos para un hábitat en específico, llega este concepto a través de estos dos grandes científicos, Hardy y Weinberg, en la cual establecen esta ecuación matemática extremadamente sencilla, en la cual ellos ven este tipo de factores que siempre se cumplían y por eso establecieron su ecuación matemática. Uno de los conceptos fue de que siempre donde ocurría la mayor cantidad de evolutiva eran en poblaciones grandes, que no estaba sujeta a una selección natural y mucho menos al proceso de la migración, y que las frecuencias alélicas y fenotípicas permanecían sin cambio debido a que el apareamiento siempre era al azar. Esto se traducía en que los genotipos que se formaban a la hora de la apareación dependían siempre de las frecuencias presentes en una población determinada. Ahora, quiero que pongan mucha atención. P cuadrada más 2 veces P por Q más Q al cuadrado siempre es igual a 1. ¿Qué 1? Una población de árboles, una población de insectos, una manada de animales o simplemente especie humano. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de este tipo de conceptos que estableció Harvey y Weinberg? Bueno, que si juntamos el macho más la hembra, siempre daba un organismo nuevo, es decir, P más Q es igual a 1. Pero como ya sabemos que el macho contribuye con la mitad de los genes y la hembra con la otra mitad, entonces debemos de decir que la frecuencia tanto de P como de Q vamos a estarla expresando siempre, o vamos a pensar que siempre va a ser así, es del 0.5. La ley establecida por Harvey y Weinberg no es otra cosa más que un binomio cuadrado perfecto, en la cual se explica tal y como se ve ahí. Pero para biología, ¿qué es lo que significa? Bueno, pues P cuadrada no es otra cosa más que la parte dominante. 2 veces P por Q no es otra cosa más que un simple heterocigoto. Y Q cuadrada es la frecuencia genotípica recesiva. Es decir, estamos hablando de dos especies puras y una híbrida. ¿Cuáles son las puras? P y Q, donde la híbrida viene a ser 2 veces P por Q. Ahora, ¿qué viene a establecer? Siempre la población. No se les olviden estos 4 conceptos que vamos a estar utilizando para un problema que vamos a desarrollar enseguida. Antes de pasar a lo que viene a ser el problema, primero comprobemos si la ecuación establecida por estos dos científicos se cumple. Es decir, si el binomio cuadrado perfecto siempre es igual a la población original. Bueno, supongamos que los genotipos dominantes
es el 50%, es decir, la mitad de la población original, y el recesivo también es la mitad de esa población, entonces la frecuencia genotípica va a ser de 0.5. Ojo, no quiere decir que todo el tiempo tiene que ser el 50% el dominante y 50% el recesivo. Estos pueden cambiar, con lo cual la frecuencia genotípica puede cambiar, muchachos, porque aquí dentro de los dominantes pueden entrar tanto el homocigoto como el heterocigoto, y el recesivo quedaría solito. Entonces, ese punto 5 por el momento hace una leve coincidencia, pero no es una regla para que siempre se cumpla de esa manera. Bueno, entonces decimos que si P y Q valen 0.5 y lo sustituimos estos valores tal y como se indica en la ecuación de Harbin-Weinberg, pues resulta que si seguimos el desarrollo va a ser de que 1 es igual a 1. Ahora sí, veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a ver cómo ese 0.5, tanto en el homocigoto dominante como en el recesivo, no es una regla que debe de estarse siempre estableciendo, tal y como vemos aquí en este problema. Vamos a ver qué es lo que nos dice el problema. Aproximadamente el 70% de los norteamericanos blancos perciben el gusto de la sustancia química feniltiocarbamida y el resto no es capaz de percibirla. La capacidad para percibir el sabor de una sustancia química está determinada por el alelo dominante, lo cual quiere decir, muchachos, que el 70% es el dominante, mientras que el 30% es el recesivo. Prosigo. Mientras que la incapacidad para percibirlo se determina por el alelo recesivo. Suponemos que la población está en equilibrio y si hay una población representante de 5 millones de individuos, calcular la cantidad exacta para cada individuo con esta característica. Ahora, en la parte de la solución estoy diciendo precisamente que el 70% están incluyendo dos genes, que es el dominante y el heterocigoto, mientras que en el 30% que queda es la población recesiva. ¿Cómo fue que lo obtuve? Pues nada más mediante una pequeña resta, diciendo que si le quito al 100% el 70%, pues me queda el 30%. ¿Sí, muchachos? Y si sustituyo este 30% en la ecuación original donde dice que Q es el recesivo, pero hay un pequeño detalle, que Q está al cuadrado. Entonces hay que llevarlo a su forma simple, es decir, Q solito. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, mediante un simple despeje. Todo lo que está de forma exponencial pasa al otro lado como raíz, que en este caso va a ser una simple raíz cuadrada. Y que si saco lo que viene a ser la raíz cuadrada de 0.30, entonces la frecuencia genotípica va a ser de 0.55. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la frecuencia recesiva es la que va a estar más abundante. Ahora, como ya sabemos que P más Q es igual a 1, entonces podemos escribir de la siguiente forma. Para poder obtener la frecuencia genotípica para P, pues hay que despejar P de la ecuación original que acabo de mencionar. Y decimos que P es igual a 1 menos Q, lo cual, siguiendo el desarrollo que compete, bueno, pues resulta ser de que P es igual a 0.45. Y una vez teniendo la frecuencia genotípica tanto del dominante como del recesivo, ya puedo aplicar estas dos frecuencias directamente
sobre la ecuación de Harvey y Weinberg. Muy bien, como ya sé que el gen dominante en su frecuencia genotípica T es igual a 0,45 y la frecuencia genotípica para el gen recesivo es Q igual a 0,55, pues no queda de otra más que sustituir estos dos valores dentro de la ecuación de Harvey-Weinberg. Al momento de estar desarrollando, quedaría de la siguiente forma: 0.45 al cuadrado más 2 veces 0.45 por 0.55. 0.55, que es el valor de Q, más 0.55 al cuadrado es igual a 1. Siguiendo el desarrollo que corresponde, 0.45 al cuadrado es 0.20, más 2 veces de 0.45 por 0.55, bueno, pues viene a ser 0.25, más 0.30, que es el resultado de 0.55 al cuadrado. Siguiendo con el desarrollo, resulta ser que es 0.20 más 0.50 más 0.30 es igual a 1. Y como ya lo estábamos diciendo desde el inicio, que la ecuación de Harvey-Weinberg siempre va a ser 1 es igual a 1. Es decir, todas las cruzas van a seguir siendo de la misma población. Por eso se dice que 1 es igual a 1. Una vez teniendo estas frecuencias genotípicas, lo único que queda es establecer, mediante la comprobación previa, a través de reglas de 3, para poder saber cuáles son la cantidad exacta de individuos que hay para cada una de esas frecuencias genotípicas, diciendo de que si en una población hay 5 millones de individuos, entonces en 0.20 veces que se repite en esta población, ¿a cuántos individuos van a equivaler? Es decir, X. Y multiplicamos 0.20 por 5 millones entre 1, pues da la cantidad de 1 millón de individuos. Y es así como también se establece de la misma forma las otras dos reglas de 3 para los otros dos genotipos, que viene a ser el heterocigoto y el recesivo. Muy bien, una vez haber establecido las causas por las cuales evoluciona una especie a través de la selección natural, bueno, pues vamos a darle otro sentido a la evolución, que es a través de forma natural y de forma artificial, en las cuales tanto una como en la otra, aplicada para la especie humana para que se beneficie, pues vamos a tener una serie de puntos totalmente notables. El hombre puede servirse de la selección natural como un medio de supervivencia para crear una gran gama de biodiversidad. Claro que es un proceso lento, pero al momento de que pueda existir una sobrepoblación, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues deja de producir el alimento para esa especie que no le es beneficiosa y enfoca sus esfuerzos hacia otro punto. ¿Cómo qué tipo de especie? Bueno, aquella que llegue a presentar una mutación que sea benéfica para el hombre. Pero esto también se ve realmente acelerado a través de la selección artificial. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas dos? Es decir, la natural y la artificial. En la artificial involucra directamente el hombre en aquellos organismos que desea desarrollar para su beneficio, en las cuales se ha visto de que se pueden crear grandes monopolios en las cuales persigue propósitos muy afín de la especie humana. Y estos se ven acelerados por las técnicas realmente avanzadas con las cuales se ha creado una gran biodiversidad. Pero ojo, esta biodiversidad está empobreciendo los genes. Por eso estoy hablando de que las características no deseadas
se van olvidando o se van dejando de lado, con la cual se discrimina a esa parte de esa especie para que muera y solamente explotar la característica que yo deseo. Ahora, esto se puede recibir a través de algo que tienen en común, la hibridación que existe en ambos procesos, es decir, la natural y la artificial. ¿Qué viene a ser un híbrido? Un híbrido es cuando se cruza, por ejemplo, un perro blanco. No, vamos a dejar de lado los perros. Un jitomate grande, jugoso, pero se pudre muy rápido. Esta es una línea pura. Otra línea pura viene a ser un jitomate pequeño, también igual de sabroso, pero se pudre hasta dentro de un mes. ¿Qué es lo que hace? Pues cruza estos dos tipos de jitomates para sacar un intermedio y poder sacar las características genéticas tanto de tamaño como vida de anaquel bastante largo para poder sacar una especie totalmente mejorada. Esto es el tema de híbrido, es decir, tomar las características de ambas especies para originar una nueva que tenga ambas características de ambos padres, pero mejor.